Muy buenas noches, amados hermanos. Dios me lo bendiga grandemente. Hoy vamos a estar hablando en el libro de Josué, capítulo 8, del versículo 30 al 35. Lectura de la ley en el monte Ebal. Después de la victoria, vuelve a la palabra. Aquí la verdadera victoria no consiste solamente en conquistar, sino en permanecer delante de Dios. Israel, después de conquistar Jai, Josué levantó un altar, escribió la ley, la leyó delante del pueblo y renovó el compromiso con Dios. Esto nos enseña que las victorias de Dios no deben alejarnos de Él, sino llevarnos a adorarlo, escuchar su palabra y obedecerla. Recordemos algo, Israel acababa de experimentar una gran victoria sobre Jai. Pero recuerda algo importante, antes de Jai había ocurrido la derrota de Israel en Jericó. Jai, por causa del pecado de Acab. En Josué 7, Israel había aprendido una lección dolorosa. No se puede vivir en victoria mientras se desobedece a Dios. Ahora, en Josué 8, Dios le concede nuevamente la victoria. Y después de la batalla ocurre algo sorprendente. Josué, desde la marcha militar, y lleva al pueblo al monte Ebal para adorar y escuchar la ley. Porque Dios quería enseñarle que la conquista de la tierra no es más importante que la relación con el Dios que les dio la tierra. La palabra altar que habla en Josué 8:30 dice: entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. La palabra viene de la palabra hebrea misbeach. Proviene de la raíz sebak, relacionada con sacrificio, ofrecer un sacrificio. El altar era el lugar donde el hombre reconocía su dependencia de Dios y se acercaba a él mediante una ofrenda. Josué pudo haber dicho: ganamos, somos grandes guerreros, pero hizo otra cosa. Levantó un altar. Es como si estuviera diciendo: esta victoria no comenzó con nuestra espada, comenzó con nuestro Dios. Por eso, después de una victoria, ¿qué tenemos que hacer? ¿Acaso te olvidas de Dios porque ya solucionaste el problema? ¿O levantas un altar? Un altar puede ser nuestra oración, puede ser una adoración, puede ser tu obediencia y tu tiempo con Dios y también tu gratitud. No permitas que la bendición de Dios te termine reemplazando al Dios que te bendijo. En el versículo 31 dice, aquí dice: como Moisés, siervo de Jehová, le había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de Moisés. Un altar de piedras entera, sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová, y sacrificaron ofrenda de paz. El altar debía ser constituido conforme a las instrucciones de Dios, no conforme al gusto humano. Israel no podía decir: vamos a construir como nos parezca mejor. Dios había establecido cómo debía de hacerse. La adoración verdadera no se construye según nuestra preferencia, sino según la voluntad de Dios. Y esto también habla de integridad. Las piedras debían de permanecer enteras. Hay personas que quieren presentarse delante de Dios con una vida aparentemente espiritual, pero internamente están quebradas por la desobediencia. Dios no busca una apariencia perfecta, busca un corazón sincero. Por eso ofrecieron holocausto. Josué en el 8:31 que lo dice:
como Moisés, siervo de Jehová, le había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová. Holocausto en hebreo es olach. Está relacionado con la idea de subir o ascender. La ofrenda era completamente entregada a Dios. Esto nos enseña algo poderoso. Hay cosas que no puede darle a Dios a medias. Dios no quiere solamente una parte de tu vida, quiere tu corazón, quiere tus decisiones, quiere tus planes, quiere tus pensamientos y quiere tu voluntad. Romanos 12:1 expresa este principio al hablar de presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo. También dice ofrenda de paz. Él también lo menciona el texto, Shevach Shelamim, generalmente relacionado con las ofrendas de paz o comunión, ¿verdad? La idea apunta a la comunión, gratitud y relación con Dios. Después de la guerra vino la comunión. Después de la batalla vino la adoración. Esto nos enseña que Dios no solamente quiere darle la victoria, quiere tener comunión contigo después de esas victorias. También habla aquí en el 8:32. Nos dice, también escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Entonces, la palabra debía quedar escrita. No bastaba con haber escuchado a Moisés años atrás. La generación que estaba entrando en la tierra necesitaba tener delante de sus ojos la voluntad de Dios. Hay cosas que Dios quiere escribir, no solamente en una Biblia abierta, sino en nuestro corazón. El problema de muchos creyentes hoy en día es que conocen versículos, pero no permiten que esos versículos gobiernen sus decisiones. Entonces puedes conocer todo lo poder de Cristo que me fortalece para vivir derrotado. Puedes conocer Jehová es mi pastor, pero vivir lleno de ansiedad. Puedes conocer perdonar, pero permanecer lleno de resentimiento. La palabra no fue dada solamente para ser memorizada, fue dada para ser obedecida. Y en el Josué 8:34 nos dice la palabra, después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Aquí observamos algo. Después de la victoria vino la lectura de la palabra. No solamente leyeron las promesas, también escucharon las advertencias. Y en el versículo 35 nos dice, no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban en ella. Josué no escogió solamente las partes que le gustaban, leyó toda la palabra. Entonces Israel acababa de conquistar Jai. Podían pensar, ya llegamos, pero Dios les estaba diciendo, la conquista no significa que ya no necesiten escucharme. Esta es una de las palabras muy importantes para nosotros. Hoy hay personas que buscan a Dios desesperadamente cuando están en problemas. Pero cuando reciben la respuesta, dejan de orar. Cuando consiguen el trabajo, dejan de buscar a Dios. Cuando reciben la sanidad de una situación, dejan de congregarse. Cuando llega la prosperidad, dejan de depender del Señor. Pero Josué nos enseña algo diferente. Después de la victoria, más altar. Después de la victoria, más palabra. Después de la victoria, más obediencia. Entonces, necesitamos 3 altares en nuestras vidas levantar. El altar de la gratitud. Cuando Dios te concede una victoria, no digas solamente, por fin se solucionó, di, gracias Señor, porque tú lo hiciste posible. No atribuyas a tu fuerza lo que fue resultado de la gracia. El altar de la palabra. No puedes vivir correctamente si solamente escuchas a Dios cuando estás desesperado. Necesitas palabra cuando estás feliz, cuando estás triste, cuando tienes dinero,
cuando no tienes dinero, cuando estás enfermo, cuando estás sano, cuando estás acompañado, cuando estás solo. La palabra debe gobernar todas las temporadas y el altar de la obediencia. La verdadera adoración no termina cuando dices amén, no, comienza cuando sales y obedeces. Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Por eso, adorar es cantar, pero también es obedecer. Por eso el consejo que te doy hoy en día, no repitas el error de Jai. Hay una conexión muy fuerte entre Josué 7 y Josué 8. En Josué 7 hubo pecado oculto, en Josué 8 hay restauración y obediencia. Esto nos enseña que el pecado oculto puede tener una victoria visible. Entonces, hay algo en mi vida que estoy escondiendo de Dios. Puede ser una relación, un hábito, un resentimiento, una mentira, una actitud, una desobediencia. No juegues con aquello que Dios te está pidiendo entregar. Lo que escondes puede terminar afectando lo que Dios quiere hacer contigo, ¿verdad? Entonces, Josué 8:35 nos enseña algo, y es que después de cada victoria tenemos que ser agradecidos, tenemos que agradecer. No me olvidaré de quien me ayudó, ¿verdad? Hay que recuperar nuestro tiempo de oración y comunión con Dios. Entonces levantaremos ahí un nuevo altar. Y no hay que tomar decisiones solamente por lo que siento. Tenemos que poner la palabra por encima de nuestras emociones. No necesitamos otra revelación para obedecer aquello que claramente está en su palabra. Tenemos que obedecer lo que Dios ya nos mostró. Y la victoria es una oportunidad para caminar más cerca de Dios. Entonces recordamos que la victoria no es el final. Entonces, tal vez en esta noche estemos esperando una victoria. Tal vez llevas tiempo peleando una batalla. Tal vez Dios ya te dio una respuesta y ahora estás entrando en una nueva temporada. Josué 8:30-35 nos deja una gran enseñanza. Cuando Dios te permita cruzar el campo de batalla, no abandones el altar. Cuando llegue la respuesta, sigue orando, sigue intercediendo, sigue clamando para así seguir buscando la presencia de el Señor. Cuando llegue la provisión, sigue agradeciendo a Dios, sigue agradeciéndole. Cuando llegue la promoción, sigue siendo humilde. No podemos que el ego se nos levante. Y cuando llegue la restauración, sigue obedeciendo. Recuerda algo, cuando Dios te abra una puerta, no olvides quién abrió la puerta, porque el propósito de la bendición nunca fue reemplazar al bendecidor. Entonces, hoy en día, amados iglesias, Josué ganó la batalla, pero después de ganar no levantó un monumento para glorificar al hombre, levantó un altar para glorificar a Dios. Nosotros tenemos que levantar nuestro altar en nuestros cuartos para seguir orando, leyendo Biblia y seguir glorificando el nombre de Dios. Porque hay victorias que pueden hacer olvidar a Dios, pero también hay victorias que deberían hacernos adorarlo cada día más. No permitas que aquello por lo que tanto oraste termine alejándote de aquel a quien le oraste. No utilices a Dios como bombero para apagar los incendios y después te olvida de quien te ayudó a apagar ese incendio. Si Dios te da la victoria, vuelve al altar, dobla rodilla, ayuna, vigila, lee Biblia, medita en la palabra.
para que puedas buscar el rostro de Dios. Si Dios te abre puertas, vuelve a la palabra. Sigue orando incesantemente. No dejes de hacerlo, ¿verdad? Si Dios te levanta, vuelve a tus rodillas, porque ahí fue donde tuviste la victoria. En tus rodillas tuviste la victoria. Y no dejes de seguir haciéndolo. Porque la verdadera victoria no es solamente conquistar Jai. La verdadera victoria es conquistar Jai sin perder la presencia de nuestro Señor. Por eso tenemos que decirle hoy al Señor, Señor, enséñame a no olvidarte después que me des la victoria. Que cada bendición me acerque más a ti. Que mi casa sea un altar, Señor. Que mi corazón también sea un altar y que mi vida sea una ofrenda agradable delante de ti. Por eso te pido que me des fuerza para obedecer tu palabra, Señor. Que cuando llegue la victoria, que no me aparte de ti, Padre amado, sino que pueda decir: todo lo que tengo y todo lo que soy te pertenece, ¿verdad? Recuerda algo, amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo nació, vivió, caminó entre nosotros, murió y resucitó al tercer día. La tumba está vacía. Busca de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en los tiempos finales. Hay terremotos, hay hambres, hay pestes y cada día será peor. El hombre está en su afán por obtener cada día el poder destruirnos a unos a los otros. Amados hermanos, la única paz que en verdad necesita es la que dejó nuestro Señor Jesucristo, que dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la del mundo, sino como la doy yo. Así que, amados hermanos, en esta hora te digo que busques el sendero. Primero, arrepiéntete y busca de Cristo, porque estamos en los tiempos finales y el reloj profético está anunciando la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga, Cristo te ama.